Saludos comunidad de SEM Educativa RD. Hoy nos encontramos en un nuevo video de nuestro segmento Más que Docentes. Y hoy estamos acompañados de una gran maestra, maestros de maestros. Esta persona que está con nosotros en el día de hoy ha recorrido todo el sistema educativo en sus diferentes escalones, podríamos decir, desde el nivel preprimario, primero, segundo, el sector público, el sector privado, hasta ahora desempeñar su función como coordinadora en un politécnico. Hablamos de una larga data de experiencia y de profesionalismo. Vamos a estar hoy compartiendo un rato, aprendiendo y contando la experiencia de cómo ha sido este trabajo con una gran maestra. Bienvenida a la maestra Ana Prensa, muchas gracias por estar aquí con nosotros y aceptarnos esta invitación. Gracias a ustedes por invitarme, estoy muy complacida de estar aquí. Vamos a comenzar esta entrevista con una pregunta muy puntual para contarle al público un poquito sobre usted. ¿Quién es Ana Prensa? ¿De dónde viene? ¿Qué la inspiró a ser maestra? Ana María Prensa Trinidad, hija de Isa Prensa, Georgina Trinidad, personas que nos educaron en valores a los 6 hijos que tuvieron. Yo soy la tercera de ellos y le doy gracias a Dios por los padres que pude tener, aunque no eran muy preparados en cuanto a educación, pero lucharon para que tuviéramos todo lo que necesitábamos en el nivel donde nos pudieron criar. Todos mis hermanos son profesionales y yo también, gracias a la lucha y al esfuerzo de mis padres. También soy madre de 3 hijos. Tengo una licenciatura en educación, mención primaria, y una maestría en lingüística aplicada a la enseñanza del español. ¿Cómo llega Ana Prensa a ser maestra? ¿Qué la inspiró a ser docente? Bueno, al principio yo me enfocaba en ser doctora. Tenía un hermano ya que estaba en la carrera y nos entusiasmábamos el uno al otro para que yo entrara a la carrera. Cuando me graduó, ya yo estoy perteneciendo a la Iglesia Bautista, donde yo tuve más o menos 30 años siendo parte de esa iglesia. En esa iglesia vi la necesidad de tener docentes que instruyeran en el camino de Dios y en valores a los estudiantes. Teníamos una persona allá que era nuestro pastor y además de eso tenía un colegio. Ahí empezaron mis primeros pininos, aunque no empecé directamente allá en ese colegio, yo estaba en un colegio en Alma Rosa, donde también había estado en un instituto pedagógico cristiano. Ese instituto era dirigido por unos misioneros norteamericanos, apellido Dawson, y me incliné por la educación, porque lo vi como un buen campo, además de que ya estaba perfilándome para ser esposa, y pensé que sería una buena carrera, porque además tendría tiempo para dedicarle a mi familia. El instituto no se pudo desarrollar plenamente porque las autoridades educativas de ese tiempo no le dieron la autorización para hacerlo instituto universitario. Entonces de ahí pasé a la universidad y en la época en que se estableció el Plan Decenal de Educación, con la preparación de los docentes que estaban en servicio y que no tenían título universitario. Eso fue en la época de Leonel Fernández. Si has llegado hasta esta parte del video, recuerda comentar, dar like y compartir para que nuestro contenido llegue a más personas. También recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ingreso a la Universidad Pedro Enrique Sureña y ahí recibo mi título de licenciatura en educación mención primaria. Un gran recorrido para caer en educación, ¿verdad? Para caer en esta hermosa profesión de formar esos seres humanos que son el futuro de nuestra nación. Y esos primeros años enseñando, ¿cómo fue esa experiencia? Los primeros años fueron un poquito más difíciles porque
Los maestros ahora tienen el privilegio de que tienen una parte que se llama inducción. Nosotros no teníamos eso cuando empezamos. Empezamos como bachilleres también. Y aunque sí nos daban seguimiento, pero no nos daban todas las orientaciones que necesitábamos para hacernos cargo de 30, 40 estudiantes, sino que uno sobre la marcha iba aprendiendo, iba de los errores que íbamos cometiendo, íbamos aprendiendo y íbamos cambiando las estrategias, íbamos trabajando con los mismos niños, era nuestro laboratorio en esa época. Eso fue una época un poco difícil en cuanto al aprendizaje, pero donde tengo mis mayores satisfacciones. Podríamos decir que ahí se aplica muy bien el dicho que la experiencia hace al maestro, ¿verdad? Y ya lo sabe. En base a la experiencia. Tengo entendido que usted comenzó también trabajando en el sector privado y que duró mucho tiempo elaborando en este sector, en la parte de educación. ¿Cómo describiría su experiencia trabajando en el sector privado? El sector privado tiene una parte de mí, porque desde que empecé en el 83, 84 hasta el 2015, sí, cuando entro al sector público. Toda esa trayectoria fue en diferentes escuelas, en diferentes colegios de índole privado, ya sea en la clase media, clase alta, pero el sector privado cuenta con recursos, tanto humanos como a nivel de recursos físicos, para hacer un trabajo de excelencia. Con muchas exigencias hacia la educación que se imparte, mucha supervisión, mucha ayuda también, y es una parte de mi vida muy bonita también, porque conocí diferentes tipos de personas, diferentes estratos sociales, y pude relacionarme con mis estudiantes, con los padres de los estudiantes también. Normalmente, cuando estamos en el sector público, uno tiende a decir o a pensar que el sector privado es más fácil, más sencillo. Sin embargo, también tiene sus desafíos trabajar en el sector privado. ¿Cuáles fueron quizás esos desafíos o satisfacciones que usted encontró enseñando en escuelas privadas? Bueno, los desafíos eran los de poder encajar en cuanto a al formato de enseñanza. De un colegio a otro todo variaba. Todo era diferente. Y otro desafío es que los padres se involucran en la educación de sus hijos. Están, por ejemplo, encima de ti. Y hay que dar cuenta a todo el sistema del trabajo que se está realizando. Ese es el desafío más grande, que por ejemplo yo no puedo decir, bueno, yo hoy no vine con la planificación, eso no se vale. Hoy no tengo ánimo de trabajar, tampoco se vale, porque tengo la responsabilidad de cumplir con mis estudiantes y desarrollar las competencias en ellos. Totalmente de acuerdo. Esa parte de pasar del sector privado al sector público es una transición, porque uno se acostumbra a ciertas situaciones, ciertas condiciones que se dan en un sector, y cuando llega al otro ve que las cosas cambian tal vez radicalmente. ¿Cómo fue ese proceso de transición del sector privado al sector público? No le voy a mentir, fue muy duro. Fue muy difícil al principio. Cuando yo llegué a la escuela, la directora me recibe muy bien, muy agradable. La directora que me tocó, Marielis Pimentel, en el sector de Pantoja. Esa fue mi primera experiencia en escuela pública. Muy buena gerente y con muy buena estructura de trabajo. Pero cuando llego que veo la forma en que los muchachos se comportan, muy diferente a la que tienen los muchachos en los colegios. También el poco apoyo que brindan las familias, o sea, uno se siente desamparado.
llega un momento en que tú tienes que asumir que tú eres el papá del muchacho, la enfermera, la doctora, El todo. el policía, el amigo, el compañero y la profesora. Entonces, el rol del maestro en una escuela pública es muy amplio y muy demandante. Entonces, esa es la parte de la escuela pública que nosotros tenemos que asumir y hacerla nuestra, porque es el trabajo que hacemos para la generación que nos va a sustituir y debemos formarlos. Y aquellos que no han recibido en la casa, que puedan recibirlo en la escuela. Aunque no sea responsabilidad nuestra, inculcarle los valores, de que ellos puedan decir buenos días, que digan permiso, que digan perdón, lo siento, me equivoqué, que son partes que le corresponden a la familia. Pero nosotros debemos asumirla porque no tenemos el apoyo total de las familias. Sí hay familias que nos apoyan y que nos ayudan, pero es la minoría. Es así. Y creo que si nos pasamos todo el tiempo solamente culpándonos, ¿verdad? No, es que eso no me toca a mí. Al final todos vamos a pagar las consecuencias de esas situaciones que se van a vivir en nuestra sociedad, porque ese es el futuro de nuestro país. Entonces, hablábamos de esa diferencia que hay entre el sector privado y el sector público y vemos lo demandante que es trabajar en el sector público. Usted hablaba al principio de que es muy importante esa parte de la familia. ¿Cómo hace Ana Prensa cuando entra al sector público y se vuelve tan demandante todo para hacer ese balance entre el tiempo con la familia y el tiempo de la escuela? Bueno, gracias a Dios cuando entro al sector público ya mis niños son jóvenes que están terminando su bachillerato. Hay uno ya que está en la universidad, ya se pueden valer por sí solos y tengo más independencia para trabajar con el sector público. Se cambia mucho del horario, porque en el sector privado, en el último trabajo que tuve, salía a las 2:45. Aquí tengo que salir a las 4, después que despacho a todos los chicos que me corresponde. Después de eso tengo que tomar transporte para llegar a mi casa, cosa que me toma de 1 hora a 2. Y cuando llego a mi casa ya es la hora de hacer la cena. O sea que, y de preparar todo lo que necesito para el día siguiente. Los insumos escolares, revisar la planificación, revisar qué recursos necesito, aparte de ver cuáles son las necesidades en la casa, que la ropa que se debe planchar, que la comida que se va a llevar a la universidad o a la escuela. Esa es la parte con la que se debe lidiar. Ya gracias a Dios tengo ayuda en la casa, de que los chicos pueden hacer muchas cosas, porque ya están grandes. Pero durante la época en que estuvieron pequeños nos tocó colegio. Y siempre en los colegios donde yo estaba, estaban mis hijos. O sea que ahí yo podía custodiarlos y cuando llegábamos a la casa también yo sabía en qué estaban ellos. O sea que pude estar cerca de ellos todo el tiempo. Un gran ejemplo porque muchas veces los maestros también no tienen la misma oportunidad de tener al hijo en la escuela en la que trabaja o en el colegio donde trabaja. Entonces sale él más tarde, el niño sale más temprano y se vuelve como a veces un poco caótico. Y ya con niños pequeños, porque en su caso ya estaban un poco más grandes, pero con niños pequeños que quieren estar con mami y papi cuando llegan de la escuela y uno llega a veces agotado a las 6 de la tarde de trabajar y ese niño no entiende que su papá o su mamá está agotado, sino quiere jugar, quiere compartir con él, porque tiene mucho rato ya que no lo ve. Y hay que dedicarle ese tiempo de calidad a la familia y muchas veces hace como complicado separar la parte de el maestro o la maestra de la madre o el padre, porque son dos roles diferentes y que a cada cual hay que darle pues su importancia y su lugar.
Y a veces salir de la vestimenta de profesor y dejarle en la escuela es prácticamente imposible para uno, porque uno sigue trabajando en casa, como usted lo mencionaba, que llegaba a planificar, a ver recursos y también hacer ese balance con la parte de la familia. Así es. Ahí tengo una pregunta. Usted ha trabajado con niños pequeños, con adolescentes, con jóvenes. ¿Con cuáles de esos niveles se siente más satisfacción trabajar o con cuál usted se siente más cómoda trabajando? Déjame decirte que cada uno de esos niveles y las edades de los niños tienen su propio formato, sus características. Pero me gustan más los pequeños. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas y trabajas con un niño pequeño, tú lo puedes moldear. Ellos se entregan a su maestro. Cuando su maestro y ellos ya tienen una coinonía, cuando tienen ya ese lazo, ellos hasta te dicen mamá o tía o abuela. Y la satisfacción de verlos aprender, la satisfacción de verlos crecer, de que lograron esta competencia, que no aprendía a agarrar el lápiz, a hacer el movimiento del círculo como va, que no podía sumar y aprendieron contigo y tú le ves esa carita cuando ya aprendí. Esa satisfacción no se tiene con los grandes. Con los grandes ya hay otro formato. Hay que ser más cuidadosos hasta con la forma de hablar, con la forma de tratarlo. Cuando ellos se sienten impotentes, tú tienes que saber lidiar con esa impotencia, con sus necesidades emocionales y cognitivas. Entonces es más fácil trabajar con los pequeños por esa parte. A mí me pasa igual, me encanta trabajar con los niños pequeños. Me encanta el proceso de alfabetización, ese proceso de moldear a esos pequeñines que se entregan, que quieren, que adoran a sus maestros en esos primeros años. Que son como esa familia que uno tiene ahí en la escuela. Yo no les importa si usted está mal vestida o desgreñada, ellos siempre la ven linda, la ven hermosa y es como un sentimiento genuino, sí, es muy genuino. Sin embargo, también en los adolescentes, como usted decía, tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? Y aunque muchas veces nosotros lo vemos más fuertes, más grandes, tienen sus necesidades, tienen sus situaciones y muchas veces son muy vulnerables a mucho de lo que le pasa en su vida. Entonces también hay que saber cómo tratarlo. Y ahora vemos que usted está trabajando con esa población desde el rol de coordinadora. ¿Cómo fue esa transición de las aulas a coordinación? Me hace mucha falta las aulas. Yo soy profesora de corazón. Pero dentro de la profesión van cambiando nuestros roles. Y ahora me tocó ser coordinadora. La coordinadora, además de trabajar con los docentes, trabaja con los padres de los estudiantes, con la gerencia de la escuela, con el equipo de gestión, con el equipo de disciplina, con el equipo de orientación. O sea, es un rol muy amplio que tenemos los coordinadores y mucha responsabilidad. Entonces, son roles que se asumen y hay que poner el corazón para hacer un buen trabajo, tanto en las aulas como en la coordinación, porque todo va vinculado. Con una buena coordinación vamos a tener docentes más dispuestos, más activos, porque tenemos que estar pendientes de ellos y también de las necesidades de nuestros estudiantes. Cuando hablamos de la importancia que tiene el maestro y usted desde su rol de coordinación puede ver cómo las debilidades, las fortalezas e ir conjugando todo eso para hacer un mejor trabajo y la calidad. ¿Hay algún maestro, maestra, persona que la haya inspirado a usted en su quehacer pedagógico, en su profesión? Claro que sí. No uno, varios. Maestros que se entregan,
maestros que lo dan todo, dan la milla extra. Y esos maestros sirven de inspiración y uno se pregunta, ¿y por qué no se clonan? ¿Por qué no hay más como él o como ella, que hacen todo y que cuando tú vas ya todo está hecho? O sea que eso llena de satisfacción. Realmente es bonito porque cuando estamos aquí sentados en la silla y vemos las diferentes opiniones, siempre hay como ese recordatorio de maestros que han sido especiales para nosotros en todo este proceso. Tal vez el compañero o la compañera o un maestro en el proceso de mi profesión, de mi yo prepararme para ser docente, que le haya inspirado, incluso maestros que son del nivel primario, que tocaron fibras sensibles y que inspiraron a ese niño, a esa persona a ser maestro. Entonces, vemos esa parte tan importante que tiene el maestro de inspirar, de que es un ejemplo en la vida de los estudiantes que les rodean. Muchas veces uno dice, no, estos muchachos no me están tomando de ejemplo a mí, están en otra cosa, pero hay uno, hay dos que sí, que tú le estás tocando esa fibra y que vas a ser ejemplo para ellos, para bien o para mal. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué piensa usted sobre la importancia que tiene el docente en las aulas como un ente que inspira a sus estudiantes? Del trabajo que hace el docente en el aula depende la inspiración de los estudiantes, que quieran, que amen la asignatura que yo le estoy dando. En primaria, me gustaba la primaria porque aquí yo soy dueña de mi espacio, soy dueña de mi curso y puedo dar la parte de la matemática que le toca, la parte de lengua española, que la social y que la natural, y puedo vincularlo todo. Esa parte de que tú veas que un estudiante te dice, oye, pero ya sí me aprendí esto. Es diferente a cuando tú desde la coordinación, tú quieres que el maestro haga las cosas como yo creo que saldría mejor, ¿verdad? Que saldría mejor, pero él tiene su propio formato. Entonces, a veces, en vez de inspirar a los muchachos, lo que hacemos es que le quitamos el deseo de seguir adelante. Pero sí hay maestros que inspiran, hay maestros que ayudan, que están pendientes de cada uno de las necesidades que tienen sus estudiantes. Tenemos ejemplo en nuestro grupo de maestros y yo quisiera como que se clonaran de verdad, como dije ahorita. Para poder, ¿verdad?, darle un poquito de esa milla extra. Esa milla extra que necesitamos en educación. Para finalizar con la entrevista, yo quiero que usted le dé algún consejo a esos maestros que están comenzando en esta carrera de educación, desde esa experiencia en esos diferentes niveles, que usted le podría recomendar a esos docentes que apenas inician. Bueno, sabemos que en educación tenemos un sistema que tiene muchas dificultades, muchas partes que nosotros no podemos compaginarla como maestros. No nos fijemos en el sistema, miremos a nuestros estudiantes, nuestro entorno, conozcamos nuestro entorno, conozcamos las necesidades de nuestros estudiantes, demos la milla que necesitamos para que la educación pueda avanzar. Depende de nosotros en las aulas, depende del trabajo que hagamos y la entrega que tengamos. Ya yo he dicho muchas veces que si a usted no le gusta algo, a usted no va a trabajar bien. Entonces, si ya elegimos ser educadores, debemos enfocarnos en que este es un trabajo que tiene mucho sacrificio y que necesitamos que se haga ese sacrificio, que los docentes tengan entrega, que podamos inculcar ejemplo en nuestros estudiantes, que sigamos adelante. Esta nueva playa de nuevos docentes
es la que nos está sustituyendo, porque ya yo no voy a tener mucho tiempo en educación. Estoy desde el 1984 y estoy dando la batalla todavía, estoy dando la pelea, pero va a llegar un momento en que vamos a ser sustituidos por ustedes, los docentes que están empezando ahora, que tienen sus dificultades con la planificación, que las actividades, pero que tenemos la ayuda, tenemos las herramientas para poder hacer un buen trabajo y ayudar a tener una mejor sociedad, a tener un mejor entorno, ayudar a esos estudiantes que tienen carencias de hogar, carencias de familia, carencias físicas o materiales, y que ellos cuando estén allá en la escuela, con nosotros, contigo, tú seas su refugio. Y tú seas la razón por la que él se levante y diga, vale la pena ir a la escuela, porque mi maestro me entiende, mi maestro me comprende y me ayuda. Eso es lo que queremos de los docentes ahora. Con este hermoso mensaje de motivación a los docentes nobles, despedimos este segmento Más que Docente, agradeciéndole a la maestra Ana Prensa por este tiempo que nos ha dedicado, hablándonos de su experiencia y animándonos a hacer un trabajo de calidad en favor de cada uno de esos niños, niñas y adolescentes que están dentro de nuestras aulas. Así que nos vemos próximamente en un nuevo video. Nos despedimos. Muchas gracias, maestra. Gracias a usted. Muchas bendiciones.